Bueno, buenas tardes. A continuación le voy a dar una presentación relacionada con el tema de los fraudes electorales en Argentina. Este, lo primero que debo anotar o acotar es la diferencia entre irregularidades o fraude electoral. Nosotros podemos conseguir irregularidades y podemos mostrar irregularidades electorales. Ahora es la suma de esas electorales en todo un área geográfica, que puede ser la nación o puede ser una provincia o una pequeña área electoral. Es la suma de esas irregularidades las que nos pueden definir si hay un fraude o no electoral. El fraude electoral se define como los resultados mostrados electoralmente que difieren de la decisión democrática de los electores, ¿no? Entonces, este primer punto es importante porque muchos ya han hablado de una irregularidad, por ejemplo, en Tucumán o en la provincia de Entre Ríos, en un pequeño centro, en una mesa, pero eso no es suficiente para demostrar un fraude electoral. El fraude electoral es la suma, como digo, de muchísimas irregularidades electorales. Bueno, este video que le digo yo, no, ustedes no conseguirán nunca un video mío en internet. Lo hago porque sé de la necesidad de hacerlo en estos momentos y va dedicado al pueblo argentino, a quien yo quiero mucho, al que me duele lo que le pasa y al que tengo mucho que agradecerle, porque me ayudaron a formar a quien soy yo ahorita, personalmente y también a mi familia. Lo primero que debo decir es, bueno, la motivación, el porqué de este video. Muchos analistas pues hablan de que el balotaje de noviembre en Argentina va a ser un balotaje muy cerrado en sus resultados. Y yo creo algo en eso. En ese escenario, pues es muy importante que los resultados reflejen con certidumbre la decisión del pueblo argentino. Este, entonces, esa es la principal motivación de este estudio. También quiero decir relacionado con esto es que me sorprende de muy mala manera, me sorprende muy mal que muchos analistas argentinos, por supuesto, dan los resultados de las recientes elecciones argentinas por un hecho, como si fueran ciertas, no cuestionan sus resultados. Entonces, me sorprende pues que nadie haya cuestionado, inclusive los mismos encuestadores dan como por cierto, como 100% seguro esos resultados y nadie cuestiona el surgimiento, por ejemplo, de Massa. Y yo lo primero que debo hacer es cuestionar eso. Debo creer en esa cifra. No hubo o no hubo fraude. Pero no solamente me sorprende la opinión de los analistas políticos y de los encuestadores, que dan explicaciones a lo inexplicable. También me sorprende la opinión de muchos periodistas argentinos
que no han comentado los resultados electorales. Muy pocos, y debo decir que debo decir que yo soy un frecuente observador de los programas de Argentina y de los programas de opinión, vamos a decirlo principalmente. Y solamente he visto a algunos periodistas de lo que llaman La Nación Más, opinando sobre los fraudes electorales. Y debo mencionar, por ejemplo, a la señora Canosa, quien ha hecho mención de lo mismo, a Rossi, o por supuesto al periodista Viale, que son los principales. Me ha desagradado realmente que algunos periodistas, por ejemplo, hayan dicho que el candidato Massa los resultados se deben a que es un excelente candidato. O sea, quien haya vivido en Argentina, quien conozca los resultados de la gestión de Massa, no puede opinar de que es un buen candidato. Es absurdo. Pero bueno, lo han dicho algunos periodistas que yo en el pasado admiré mucho. Quiero también decir que este análisis lo hice en mi visita a la Argentina durante finales del año pasado y comienzos de durante 90 días que estuve en la Argentina, básicamente de noviembre a enero del año pasado y comienzos de este. Lo hice porque ya se veía venir las elecciones y yo me pregunté, me hice la pregunta, ¿existen o no existen fraudes? Existen irregularidades electorales primero en Argentina. El resultado de este análisis que le voy a presentar se lo envié a 3 personas que estaban candidateados como presidenciables en ese momento de mi permanencia en Buenos Aires. A 3 personas que por supuesto yo respeto y admiro mucho. Debo decir, el primero, el menos mencionado de todos, ahorita, pero era un candidato en ese momento, era José Luis Esper. Le envié toda la información que ustedes van a ver, se la envié en una cuenta que él tiene en internet, pero no tuve respuesta de él. A la segunda persona, a la otra persona que le envié esta información, fue a Patricia Bullrich, persona también que yo admiro. Se la envié por correo, todos los documentos, la presentación, se la hice y de mi preocupación sobre las irregularidades electorales en Argentina, se la envié a su oficina del PRO en el centro de Buenos Aires, la dirección que conseguí yo. Recuérdense que yo por ser, a decir, un extranjero en Argentina, no tengo contactos de importancia en Buenos Aires. Entonces no tengo otra forma que hacerle llegar, sí, por correo. Se lo envié por correo a sus oficinas en el centro de Buenos Aires y nuevamente no obtuve respuesta de la doctora Bullrich. Y finalmente debo mencionar a quién se lo envié, el candidato ahorita en el balotaje, a Javier Milei. A Javier Milei sí se lo envié, ya diría por un contacto que tuve en forma casual, diríamos, que fue con un diputado de su grupo, quien no voy a mencionar evidentemente el nombre porque a mí me pareció que actuó con mucha negligencia al no hacerle llegar eso seguramente a Javier Milei.
por la importancia del mismo. Se lo di, le di la presentación, pero no solamente la presentación. Le hice un video explicándole lámina a lámina toda mi preocupación con respecto a la materia electoral en Argentina. Hablé con gente vamos a decir, de la Asamblea Legislativa. Me dijeron que se lo iban a comunicar a un grupo técnico que nunca se comunicó conmigo. Bueno, posteriormente, bueno, lo único que me quedó pensar era que habían actuado con mucha negligencia o que no habían entendido, que no habían entendido nada. Cuestión que evidentemente me decepcionó mucho. Antes de comenzar la presentación voy a decir que en mi nombre, yo soy Bernardo Márquez Morales, soy venezolano. Como diría un argentino, soy grande, o como diríamos en Venezuela, estoy viejo. Yo me gradué hace muchos años, en el año 77, en la Universidad de Stanford, tengo una maestría en investigación de operaciones del 77, sí, ya tengo unos cuantos años en eso. Soy alumno honorario del Departamento de Ciencias Gerenciales de la Universidad de Stanford. Pero quizás lo más relevante, lo más importante para el tema que nos trata hoy, yo pudiera hablar de otros aspectos de mi currículum, es lo que quiero decir. Pero lo más importante es que soy coautor del primer artículo que fue publicado sobre el fraude electoral que se cometió en el referéndum para Chávez en Venezuela en el año 2004. Entonces, fue el primer artículo publicado por una revista científica. Y esa es el principal razón, perdone, parte de mi currículum que le puede interesar a ustedes para el tema que estamos en cuestión. Bueno, también le voy a decir que finalmente que esta presentación la voy a hacer desde mi casa. No es un video comercial, seguramente va a contener algunos errores de edición porque ese no es el objetivo. El objetivo es presentar el fondo, el mensaje que le quiero transmitir al pueblo argentino y mi preocupación. Bueno, como les dije anteriormente, soy coautor de este artículo publicado ya publicado a finales del año 2006 sobre el referéndum que se realizó en Venezuela en el año 2004. En este artículo se publica toda la metodología que utilicé para estimar los resultados y demostrar pues un poco lo que sucedió en el año 2004 en Venezuela. Este artículo, lo primero que debo decir, el título, sobre el título hace evaluar resultados de referéndum. Finalmente un balotaje es un referéndum, es o votas por uno o votas por el otro o votas en blanco. Entonces eso es un referéndum. Por eso es que estoy aplicando básicamente la metodología para evaluar balotaje.
en Argentina. Debo decir algunas cuestiones sobre, primero, la revista, el International Statistical Review, es la revista del International Statistical Institute, el cual fue fundado en 1885. Es el instituto de estadística más antiguo que existe en el mundo y más respetado en el mundo sobre materia estadística. Solamente publican aproximadamente unos 40 artículos de investigación al año. Y yo tuve la suerte de que nuestro artículo fue publicado en el año 2006, entre por lo menos 2000 artículos que querían publicar. El artículo de nosotros fue publicado entre muchos que querían publicarse. O sea, algún mérito. Como ustedes saben, pues la metodología seguida es revisada por expertos en esa materia y cuestionado sus resultados, vamos a decirlo así, sobre el estudio. Y hay un periodo entre el momento que nosotros enviamos nuestro trabajo hasta el momento que fue aceptado. Nos hicieron muchas preguntas con respecto a la metodología, etcétera, por los expertos, los cuales concluyeron que nuestro trabajo tenía mérito para ser publicado. Pero esta metodología fue utilizada para evaluar balotaje en Argentina, es lo que quiero decir. Básicamente, el centro de eso, el corazón de la metodología fue utilizar algunos detalles que no fueron utilizados, pero el centro, los fundamentos del mismo fueron los mismos utilizados en este trabajo. Bueno, vamos a ir sobre la presentación, los distintos componentes, pero antes debo decir algo para demostrar un poco si hay o no irregularidades en las elecciones en Argentina. Nos vamos a basar en los datos que teníamos para finales del año pasado, un balotaje, el último balotaje que se hizo en Argentina, que fue el balotaje del 2015. Ese fue y en particular en la provincia de Buenos Aires. Nosotros planteamos la necesidad de hacer esta evaluación de los resultados electorales en todas las provincias en Argentina, pero como le dije anteriormente, no hubo respuesta a mi interés de hacerlo en todas las provincias de Argentina y detectar, por ejemplo, cómo habían sido los resultados en Formosa o en Tucumán o en Entre Ríos, en otras provincias argentinas. Pero como no hubo el interés, vamos a decir, de los grupos políticos que yo pude contactar, lo pude hacer solamente para la provincia de Buenos Aires, que es la provincia donde realmente se define los resultados electorales en Argentina. Y como le iba a decir también, pues por supuesto, hacerlo en toda la provincia, eso toma bastante tiempo. Y yo necesitaba saber pues del interés de los grupos políticos en este tema. Ahora, yo voy a pasearlos por varias. En la presentación voy a primero describir la metodología utilizada, después voy a cuantificar las irregularidades electorales, voy a hacer un esfuerzo por caracterizar esas irregularidades, o sea, ¿a qué se deben esas irregularidades? ¿Se deben a la famosa papeleta
o se deben a la participación de electores no previstos en los electores, o sea, inclusión de gente que no debía votar. Después voy a hacer una estimación de los resultados reales de ese balotaje y voy a hablar, por supuesto, de un tema que todos hablan ahorita, de las áreas prioritarias para fiscalización electoral y de las recomendaciones que en ese momento yo di para cómo evitar, que es el objetivo final de todo esto, cómo evitar un fraude electoral en Argentina. Bueno, eso es todo por el momento. Bueno, el primer fundamento, esto es muy sencillo y es tan viejo como el hilo negro, como dicen por ahí. Es los votos de un candidato en un centro de votación, es una variable aleatoria, o sea, es algo desconocido. Depende de una variable que se conoce, que son los electores en ese centro de votación, que es lo único que se conoce. Lo que se conoce es cuál va a ser la participación de electores en ese centro de votación y cuál es el porcentaje a favor de un determinado candidato. Es también una variable aleatoria. Entonces, ¿cuál es la metodología? En el fondo es, los votos de un candidato dependen de esas dos variables, de la participación electoral y de la preferencia política. El estudio de la consistencia estadística, la consistencia de lo que muestra la Cámara Nacional Electoral a nivel de cada centro de votación, a nivel de cada centro de votación, permiten o no validar la información dada por el organismo electoral argentino. Y entonces en eso tan sencillo se basa la metodología. Entonces la consistencia de cada una de las dos variables que son desconocidas. Vamos a estudiar primero la participación. Supongamos que tenemos un centro que tiene 5 mesas, que tiene 1.750 electores y que votaron 1.336 electores. Entonces la participación fue de 76.3%. La metodología se basa en que la participación en cada una de las mesas sea similar a la del centro, dado que la asignación de votantes a cada una de las mesas se hace utilizando los últimos dígitos del DNI y que participaron muchos votantes, o sea, no participaron 10 ni 15, participaron 300, 400 votantes en cada una de las mesas, o 260. Entonces, dado que participaron mucho y la selección de cada votante en cada una de las mesas se hace por los dos últimos dígitos, uno espera que exista consistencia en cada una de esas mesas. Entonces, cuando vemos la participación, y vamos a concentrarnos primero en la participación en este centro electoral. Vemos que en la mesa 1 votaron 80.9, en la 2 56.6, 79.4, 78.9, 86. Podemos decir entonces que es consistente la participación de cada una de las mesas. Vamos a recordar que la selección de los electores para cada una de las mesas se hace por el DNI. Entonces, evidentemente, cuando uno muestra que en el centro hubo una participación de 76.3, pero en la mesa 2 hubo una participación de 56.6, decimos que podemos cuestionar la participación en ese centro porque hubo una participación en una mesa completamente atípica. ¿Ok? Eso en el balotaje
del 2015 la provincia de Buenos Aires para elegir el candidato, el presidente entre entre Macri y Scioli, es un ejemplo real, fue en la sección San Miguel, en el circuito Bellavista, en el centro 2212, en la escuela especial número 502. O sea, es un caso específico de una irregularidad detectada en la participación en un centro en la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a estudiar la consistencia de la preferencia política. El mismo centro. En el mismo centro habían 5 mesas. ¿Cuáles eran los votos a favor de Macri? Macri en total del centro sacó 56.5, pero cuando vemos los resultados en cada una de las mesas, en la primera mesa 64%, en la segunda 0.5% Macri, en la tercera 60.2, 60.4, 76.2. Entonces, evidentemente, pues hay una inconsistencia. Evidentemente, pues en la mesa 2 no es consistente con los otros resultados. E insisto, dado que las mesas son los votantes en cada una de las mesas se hacen por los últimos dígitos del DNI. Bueno, qué casualidad que esos dos últimos dígitos no había macristas en la mesa 2. Entonces, bueno, la razón lógica, uno dice seguramente el centro de el presidente de ese centro de mesa hizo algo o en la boleta electoral, etcétera, para voltear los resultados de todo el centro. Porque nuevamente, eso es un resultado, es imposible que nadie haya votado por Mauricio Macri en la mesa 2. Entonces, los resultados no son consistentes y nuevamente es una irregularidad detectada. Nuevamente sigo con el mismo ejemplo de la sección San Miguel, circuito de Bellavista, centro 2212, escuela especial 502. Bueno, a continuación, si usamos algún método estadístico que nos permita cuantificar la inconsistencia, porque ya vimos la parte conceptual, ya decimos que en este centro de la sección San Miguel del circuito Bellavista, evidentemente hay una inconsistencia. Sus resultados mostrados por la Cámara Nacional Electoral nos permiten concluir que es irregular. Ahora, la estadística nos permite cuantificar esa irregularidad, qué tan seguros estamos de esa irregularidad. Y aquí mostramos tanto las dos variables sobre las cuales estamos estudiando la consistencia, la participación y la preferencia política. El mismo centro, y utilizamos lo que se llama la distribución de chi cuadrado para probar test de media. Esto es algo conocido desde comienzo del siglo XX. Y en esto trabajó un famoso matemático inglés, Carl Pearson. Y todo el mundo habla del test de los test de Pearson. Y lo que nos permite cuantificar finalmente cuál es la probabilidad total de rechazo de este centro. Evidentemente en este centro, con unas irregularidades demostradas en la participación y en la preferencia política de Macri, podemos llegar a la conclusión utilizando nuevamente la herramienta que nos da la estadística. Y una estadística que tiene 125 años. O sea,
esto es más viejo que el hilo negro. Esto lo conoce Raimundo y todo el mundo. La probabilidad de rechazo de participación, la participación es 100%, la del candidato es 100%, por lo tanto, la probabilidad total de rechazo es de 100%. Entonces, yo estoy completamente seguro de que ahí hay una irregularidad. Ahora, es una de muchos centros electorales de la provincia de Buenos Aires. Ahora, bueno, veamos la participación y la preferencia de los electores, perdón, en conjunto. Vemos que la mesa 1, ¿okay? La participación y los votos de Macri está cercana al promedio. La probabilidad de rechazo en ese caso es un 15%. La idea de esta lámina es explicar ese 100% rechazo por cada una de las mesas. Entonces, vemos que la probabilidad de rechazo de este centro, debido a los resultados mostrados por la Cámara Nacional Electoral en cuanto a participación y preferencia de Macri, es en 15%, y la probabilidad es baja de rechazo. Ahí la participación en los votos de Macri estuvo cercana al promedio. En la mesa 2, del 100%, 37.8 se explica por esta mesa número 2. En esta mesa hubo una baja participación y una baja porcentaje de Macri. La mesa 3, la probabilidad de rechazo es muy baja, es apenas 3,4%, diga que está muy cercana al promedio del centro. Igualmente la mesa 4, apenas del 12.5%, la participación en votos de Macri cercana al promedio. Y la otra mesa que llama, pues, que llama la atención o permite cuantificar la irregularidad en la mesa número 5, porque ahí hubo una alta participación y una alta votos de Macri. Todo este conjunto nos permite visualizar de que este centro definitivamente es un centro irregular, porque no sabemos en cuanto a la participación en los votos de Macri. Los votos de Macri fueron realmente, era 76%, en vez de 56%, como resultó los resultados de la mesa 5, o fue 0.5, como dice la mesa 2. La participación fue de 60%, 56,6%, como dice la mesa 2, o fue del 86%, como dice la mesa 5. Entonces, todo eso nos permite concluir que este es un centro irregular y que la probabilidad de rechazo de ese centro es 100%. Porque si validamos, como decimos en la conclusión, si validamos estos votos, entonces aceptamos que los dos últimos DNI tuvieron influencia en la participación y en las preferencias políticas. O sea, dependiendo si su dígito de DNI termina, digamos, 1 o 2, entonces usted es antimacrista y usted no va a votar. Lo cual eso es un absurdo. En las próximas dos láminas vamos a tratar de explicar la razón de una irregularidad. Hay dos posibles factores que estudiamos. Uno es la participación de personas no incluidas en el padrón electoral. Y eso se hace por el estudio de la consistencia de la participación. Y la otra es la vulneración, pues, en las mesas de las preferencias políticas. Es decir, el uso principalmente por las papeletas, evidentemente, o evidentemente por la alteración de los resultados directamente. Eso se ha hablado mucho en Argentina, de que unos son los resultados electorales, es decir, lo que dice la urna electoral, y otro es lo que se transfiere
en como resultado en lo que se manda a la Cámara Nacional Electoral. En nuestro país decíamos un viejo refrán que el acta mata voto, o sea, que el acta electoral, que es lo que se manda a la Cámara Nacional Electoral, viola pues toda la voluntad popular. Entonces esos son los dos factores. En esta primera lámina estudiamos, mostramos, mejor dicho, los resultados en cuanto a la participación. Un ejemplo, en este centro, distinto a lo que hemos mostrado, distinto al que he mostrado anteriormente, es en la sección Olavarría, Circuito Espiga, el centro 4279, en la escuela número 30. En este centro, pues, las preferencias de Macri fueron consistentes, 67.5, 67.7, pero sí hubo una variación importante en la participación, de 66.6 a 73.6. Entonces, decimos que de la probabilidad de rechazo por la participación, hay una diferencia más o menos importante de 66.6 a 73.6. El rechazo por participación es 72.3, pero la probabilidad de rechazo por el candidato no fue consistente, 2.9. La probabilidad de rechazo total es 73.1 y casi todo se debe a, en este caso de la sección Olavarría, el 70% del rechazo se debe a solo la participación, a menos del 1%, 0.8 se debe al cambio de las preferencias políticas por el uso de papeleta o por cambio en el acta electoral, y 2,1 y 2,1 sí, para llegar al 73.1 se debe a la combinación de ambas variables. Este es el primer ejemplo, el primer componente, el primer factor, que es estudiar si las irregularidades se deben a personas que votaron que no estaban incluidas en el padrón electoral. Bueno, el segundo factor de estudiar que ocasiona pues la irregularidad es el cambio en las preferencias políticas, o sea, de la voluntad popular a lo que dice el acta. O sea, la diferencia entre la voluntad popular y lo que dice el acta, que es lo que llamamos el factor papeleta, o yo diría violación al acta, violación al acta electoral, definitivamente. Mostramos este ejemplo de la sección Coronel Suárez del circuito 252, el centro 1152, Colegio José Estrada. En este centro hubo 4 mesas. Vemos la participación 82.6, 82.1, 80%, 84.3. Existe poca diferencia entre las mesas. En total la participación fue el 82%. Pero sí hay diferencias importantes en cuanto a la preferencia política. Vemos que en la mesa 3 es la participación de la preferencia por más que es 44.2, mientras que en la mesa 1 era 73.1, era una diferencia demasiado grande, tomando en consideración nuevamente, como hemos dicho desde el principio, la cantidad de electores y que la selección de los electores por mesa se debe a los últimos dígitos. Es decir, nadie estaba con un altoparlante diciendo: los votantes de Macri, por favor, pasen por la mesa 1.
los votantes de Scioli, por favor, pasen por la mesa 3. Eso no era así. Los electores iban por mesa dependiendo nuevamente de los dígitos del DNI. No había un autoparlante pidiendo que votaran los de Macri en la mesa 1 y los de Scioli en la mesa 3. Entonces, aquí la diferencia, la probabilidad de rechazo total es 100%. Pero vemos la de participación 8.2 muy baja, de rechazo por la alteración de la voluntad popular 100%. Y cuando vemos la explicación de esto, decimos que 91.8% se debe a alteración en la voluntad popular. El acta no refleja lo que era la voluntad popular. O sea, yo realmente no digo cuánto fue lo de Macri, sino simplemente digo, no sé si Scioli sacó más o sacó menos. Lo único que sé es que hay una inconsistencia en los resultados de este centro de votación demasiado grande para no considerarlo como una irregularidad. Desde el punto de vista de esto es completamente ilógico. La única forma, como lo dije jocosamente, en explicar este resultado es que había un autoparlante en el centro de votación diciendo que los candidatos los electores de Macri votaran en la mesa 1 y los de Scioli en la mesa 3, lo cual no es cierto, eso no se hace así. Entonces esto es una irregularidad. Para concluir con un ejemplo, vemos un centro donde es perfectamente consistente, es consistente tanto la participación como las preferencias mostradas en las actas electorales. Vemos que en la participación en total en ese centro, que es en la sección Balcarce del circuito 391, centro 5670, colegio parroquial San Francisco. Ahí la participación fue de 79.8 y la participación en cada una de las mesas estuvo alrededor de ese punto. 80, 79.4, 78.6, 79.7, 81.4. O sea, no podemos decir nada con la participación, perfectamente consistente. Este es un ejemplo de lo que un centro con una votación no irregular, insisto. Igualmente la participación de Macri. Bueno, en total el centro fue 54.7 y cada una de las mesas pues hubo su diferencia. Diferencias que son resultados pues aleatorios. 55.9, 53.5, 53, 55.2, 55.1. Entonces, en conclusión, la probabilidad total de rechazo de ese centro es muy baja, 5,4%. ¿Okay? Es decir, yo en un 95% estoy seguro de que ese centro, ahí no hubo trampa en ese centro. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo nuevamente de que los números también dicen cuando es correcta, cuando en un centro no es irregular. Este ejemplo va a ser útil para cuando hablemos entonces de cuántos centros irregulares hay y cuántos no. Como mencionamos al comienzo pues, de toda esta presentación, no es suficiente mostrar un ejemplo aquí o allá. Es necesario decir la suma de irregularidades para detectar un fraude. Pero adicionalmente hay que decir cuál es para decir que hubo un fraude o una violación, tengo que estar muy seguro. Estadísticamente uno dice, yo tengo que estar entre
un 95, un 99%. Yo particularmente, personalmente, utilizo un 90 para afirmar de que algo anda mal. Tengo que decir que es un 95% de probabilidad de que lo que yo diga sea correcto. Pero vamos a comenzar con el caso del 99%. Como le dije al principio, una irregularidad, un centro no es suficiente para determinar un fraude electoral. Pero veamos los resultados del balotaje y voy a comentar una sola columna. La columna es mayor, o sea que yo mayor de 99%. Yo estoy 99% seguro de que hubo irregularidades en ese centro. Vamos a recordar que en el balotaje del 2015 hubo 5.028 centros en la provincia de Buenos Aires. Bueno, 1.747 centros de esos 5.028, estoy seguro de que presentaron una irregularidad electoral. ¿Okay? Ahora, a continuación, después digo, o sea, eso es muy alto. Le digo, en Venezuela, el régimen chavista que está caracterizado por estas irregularidades electorales, no llega a 30%, o sea, no llega a 30%. Entonces, decir que tiene 34.7% de los centros presentan irregularidades es algo de lo cual los argentinos se deben preocupar. Después las mesas electorales fueron 34.499, de las cuales 14.766 presentaron 14.000, no 10 ni 15, 14.766 presentaron irregularidades siguiendo la metodología que le dije anteriormente. Eso representa el 42.8. Ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué 34% de los centros y 42% de las mesas? La razón es muy sencilla. Donde los centros son mucho más pequeños, estadísticamente es mucho más difícil demostrar. En los centros pequeños existe una dificultad para detectar una irregularidad. Y en los centros mayores, en la provincia de Buenos Aires, si me recuerdo bien, estuvo entre 4 o 5 mesas por centro. Entonces, en los centros más grandes es más fácil detectar la irregularidad que en los centros pequeños. Por eso, la diferencia entre el 34.7% de los centros y el 42.8% de las mesas. Ahora, posteriormente, podemos decir que las irregularidades se presentaron en el 43.4% de los votos válidos, en 43.3% de los votos totales y en 43.3% de los electores. ¿Okay? Entonces, es algo que preocuparse. Mire, esta cifra yo debo decir que coinciden básicamente, bueno, totalmente son las mismas cifras de la Cámara Nacional Electoral. No incluye solamente 1.353 votos que me dio la Cámara Nacional Electoral. De todos estos datos, debí decirlo al inicio, son datos de la Cámara Nacional Electoral. No tienen una identificación apropiada de mesa, ni de centro, ni de dónde de centro, o sea, pero son 1.300 de más de 5 millones, o sea, no es nada, absolutamente nada. Pero llama la atención nuevamente que más, inclusive, más de 30% son cuestionables a un nivel de confianza de 99%. Soy completamente seguro de las irregularidades. Entonces, esto sí ya está apuntando a algo más que una irregularidad. Esto está apuntando a un fraude.
Bueno, a continuación, pues explicamos, como dijimos, los dos factores que estudiamos fue el factor humano. Se metieron personas que no estaban, para decirlo en palabras más sencillas, metieron personas que no estaban en el padrón electoral o lo que llamamos el factor papeleta, no es más que violaron el acta electoral por la utilización de la papeleta o cambio en el acta. O sea, el primero es la inclusión de personas, nuevamente como le dije, y el segundo es cambios en las preferencias políticas reflejadas estas en el acta electoral. Cuando estudiamos la totalidad de los votos válidos que tienen una probabilidad mayor al 99%, llegamos que realmente la inclusión de personas que no estaban incluidas en el factor electoral no es un factor principal. El factor principal en la provincia de Buenos Aires era el uso de las papeletas o la violación del acta electoral. La razón principal, el 94%, vamos a decirlo, es la violación de las preferencias políticas o la combinación de los dos factores, el 99%. O sea, yo no puedo concluir de los datos que mostraron que la inclusión de personas no, que votaron personas no incluidas en el padrón electoral. Eso para concluir con estos dos factores. En esta lámina presento yo lo que nosotros hemos llamado la ley decreciente, que es que en la medida que aumenta la trampa electoral o las irregularidades electorales, se ve que se violan en mayor cantidad las preferencias políticas o el porcentaje de un candidato. Así vemos, por ejemplo, si vemos el 85%, si seleccionamos 85% de certeza, Macri sacó 51%, más de 51%. Con 85% de certeza, yo puedo decir que Macri sacó más de 85% en el balotaje del 2015, el balotaje de la provincia de Buenos Aires. Ahora, como le dije anteriormente, 85% es un poco bajo. En general, la gente de estadística y yo personalmente digo que 95% para afirmar algo, hablo de 95%. Entonces yo puedo decir que con 95% yo estoy completamente, eso es en la curva azul, debo decir, en la curva azul refleja el porcentaje de Macri y en el eje X, aquí la curva azul refleja el porcentaje de Macri y en el eje X refleja la probabilidad de rechazo y aquí el porcentaje de Macri. Entonces, en la medida que mayor es la trampa, así decrece el porcentaje de Macri. Entonces, siendo muy conservador, y hablando del 95% nada más, yo puedo afirmar que Macri sacó más del 50%, pero eso no fue lo que reflejó la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral reflejó 48.8, algo así, en la provincia de Buenos Aires, de Mauricio Macri, y la diferencia, 51 punto tanto, 2 a favor de Scioli. Ese es el peligro que tenemos para el balotaje de noviembre, señores. Macri, estoy 95% seguro, viendo todas las irregularidades que se cometieron en ese balotaje, estoy 95% seguro de que Macri ganó más de 50%,
sacó, sí, seguro, sacó más de 5, y que Scioli sacó menos. Es insólito pensar que en una elección donde la señora María Eugenia, creo, Vidal, si me recuerdo bien, resultó ser gobernadora de la provincia, el candidato que era el que arrastraba los votos, Mauricio Macri, haya perdido. Es insólito pensar eso. Pero bueno, aquí está reflejado en los números. La opinión que di anterior es una opinión política. Estos son resultados estadísticos. Con 95% de certeza yo puedo afirmar que Mauricio Macri ganó el balotaje. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral reflejó que había perdido por poco más de 2 puntos el balotaje. Entonces, en decisiones, como dijimos al principio, en una elección muy cerrada, se puede cambiar la voluntad popular. Y eso es lo que tiene que tener cuidado Javier Milei y su grupo si quieren defender los votos totales. La curva roja no expresa más que en la medida que aumenta la probabilidad de rechazo, aumenta así los votos totales. Es decir, aquí vamos viendo, y cuando pasa el 96% empieza a crecer terriblemente el voto fraudulento, vamos a decirlo así. Ahora, inclusive lo que dice esta gráfica, con 99% de certeza Macri no perdió el balotaje. En todo caso, en el peor 99% lo empató, pero nunca lo perdió. Entonces, señor Javier Milei, tenga cuidado, que tiene que cuidar esos votos, porque una diferencia de 2 puntos, la trampa la puede torcer la decisión popular. Y la conclusión principal es, si se concentran esfuerzos, eso lo dije yo hace un año casi, vengo trabajando en esto hace un año. Si se concentran esfuerzos de fiscalización en secciones, no todas las secciones, donde se detectaron las inconsistencias electorales altísimas, se puede reducir las mismas hasta en un 80%. Claro, yo no quería hacer público esto, yo lo quería hacer en forma privada, porque eso forma parte de la estrategia electoral. Ahora, como no recibí una respuesta de ellos, pues la hago pública. La hago pública para que todo el pueblo argentino lo sepa. Porque si ellos saben dónde voy a concentrar mis esfuerzos de fiscalización, evidentemente ellos pueden hacer trampas en otros sitios, en otras partes de la provincia. Por eso que yo no quería hacer esto público. Sin embargo, lo tuve que hacer para demostrar el cuidado que hay que tener. La fiscalización es lo más importante que hay, como lo saben todos los argentinos. Bueno, donde a continuación era la información que yo no quería hacer pública, pero bueno, la tengo que hacer. Es donde se cometen la mayor cantidad de irregularidades, donde se cometieron la mayor cantidad de irregularidades en el 2015. Entonces, veamos que 24 de las 135 secciones electorales que tiene la provincia de Buenos Aires tienen el 72% de inconsistencia. Entonces, como dirían los economistas, las necesidades de fiscalización son infinitas, los recursos de fiscalización, las personas, son ilimitados. Si las personas quieren hacer fiscalización, digamos, no sé, en San Isidro, bueno, no, en cualquier cualquier sesión. O sea, hay áreas que no son prioritarias, hay áreas que concentrar los esfuerzos. ¿Cuáles son esas áreas, esas secciones? Vamos a decirlo, en Matanza, por supuesto, eso lo sabe cualquier porteño. Cualquier porteño sabe que en Matanza es donde se concentran la mayor cantidad de irregularidades.
la cantidad de votos con centro inconsistente representaron 352.000 votos. Hay un centro ejemplo, que si lo quieren ver los resultados, los curiosos de esto, bueno, pueden ir el centro 2708, la escuela número 70, etcétera. Domicilio, donde está en California 8316. Es un ejemplo. Si lo quieren ver, un ejemplo. Pero le puedo decir que en la sección donde mayor irregularidades se cometen es la matanza. Eso lo sabe cualquier porteño. Ahora, la segunda sección no es ya tan clara como es en Lomas de Zamora. Ese era el segundo área de peligrosidad en cuanto a irregularidades. Hay casi 200.000 votos con centros inconsistentes. Lomas de Zamora. Cuando yo le mencioné esto a los porteños, porque como les dije yo anteriormente, estuve en Buenos Aires 3 meses y lo comenté informalmente con algunos amigos porteños. Me decían, no, pero che, Loma de Zamora es de clase media y no creo, hay otras áreas más peligrosas. Yo en ese momento, mire, yo no conocía quién era el Insurralde. Yo no sabía de las cosas que se hacían en Loma de Zamora. Yo vine a conocer a Insurralde ahorita cuando lo del yate y se lo mencioné mucho porteño y no lo querían creer. Pero esta Loma de Zamora, el segundo, detrás de la matanza. Después está la sección general Pueyrredón, Tigre, la famosa área donde vive el candidato Massa. Súper peligroso. Hay 166.000 votos inconsistentes en Tigre. Y después están los otros, Lanús, San Martín, 24 de las 135 tienen el 72% de las inconsistencias. Bueno, aquí está el mismo análisis de las irregularidades, pero no por sección electoral. A algunos le puede parecer demasiado extenso, sino ya por circuito electoral. Y cuando esta lámina se le presentó nuevamente, le digo, a los candidatos que había en ese momento, ayer Milei, Patricia Bullrich y José Luis Esper, se le envió y se le dijo: los circuitos más peligrosos electorales están en Lomas de Zamora. E insisto, no sabía yo ni conocía la existencia de Insurralde, no sabía, pero eran los dos circuitos más peligrosos desde el punto de vista electoral, están en Lomas de Zamora. Después están dos de General Pueyrredón, después está uno de Tandil, uno de Francisco Varela, perdón. Después dos de Matanza y así uno de San Isidro, etc. La conclusión principal es que 96 de los 1085 circuitos existentes tienen el 63% de las inconsistencias electorales o de las irregularidades. Bueno, esta lámina simplemente es una continuación de los circuitos, de los 93 circuitos. En la primera estaban los principales, esta es la continuación y así sucesivamente. Esta lámina nuevamente es continuación de los circuitos con inconsistencias o irregularidades electorales. Estos son los últimos circuitos de los 96, por supuesto, con irregularidades electorales. Esta es la finalización de los circuitos con inconsistencia. Como le dije, esta era las recomendaciones que se esperaba fueran privadas, por supuesto, y las tengo que hacer públicas. En cuanto a la fiscalización es vital. Si no,
si no se hace una correcta fiscalización, se va a perder el balotaje. ¿Ok? Y básicamente esto se debe a que las irregularidades son cuantiosas, se hacen en muchos sitios. Entonces es importante evitar eso haciendo una fiscalización. Para lo cual yo recomendaba primero concentrar los esfuerzos de fiscalización. Por supuesto en otros se podía hacer, pero concentrar los esfuerzos, estar seguro en esas sesiones críticas de la provincia de Buenos Aires y concentrar su otro esfuerzo en aquellos circuitos críticos que son aproximadamente 100, no incluidos en los circuitos críticos electorales, no incluidos en secciones críticas, que hay algunos ahí. Y finalmente, esto es inclusive más importante. Por supuesto, yo debo decir que yo quería hacer esto, pero nuevamente digo, no tuve una respuesta positiva en todas las provincias, porque este esfuerzo que se hizo en la provincia de Buenos Aires debió hacerse para todas las provincias. Saber dónde en Tucumán se presentan las irregularidades, o en Santiago del Estero, o Corrientes, o etcétera, donde fuese. Pero no se pudo hacer. Este esfuerzo se ha debido hacer en todas las provincias para detectar, para ver dónde poner el bisturí de la fiscalización. Lamentablemente no se hizo. Pero como un consejo general, el tercer punto es asegurarse que los fiscales electorales reciban el adiestramiento adecuado. Si un fiscal electoral no sabe qué hacer en un momento de apremio, no sabe dónde llamar, no sabe a quién comunicarse, bueno, le hacen la trampa y punto. Que validen la existencia de papeleta mediante exit poll. Eso es preguntarle a la gente, ¿recibió todas las papeletas? ¿No las recibió? Etcétera. Eso es importante para ver en tiempo real que se reporten. El tercer punto es reportar la irregularidad en tiempo real. Están cometiendo trampa en tal sitio, no existen las papeletas en tal centro. Eso es importante. Eso es que sea en tiempo real, porque si después se hace cerrada la mesa, el tiempo de votación, pues señores, ya es muy tarde para hacerlo. Entonces, es vital tener fiscales en los sitios donde sabemos que se cometen más errores y al mismo tiempo tener un centro de comunicación para reportar las irregularidades en tiempo real de manera de agarrar la trampa en flagrancia, se dice, los abogados, cuando están robando, cuando están cometiendo el delito electoral. Esto es algo fundamental, que los fiscales electorales debe haber un proceso de aprobación, que no estén inscritos en otros partidos o organizaciones políticas. Y yo lo dije, mire, inocentemente hace casi un año, no estén inscritos en otros partidos o organizaciones políticas y no reciban apoyo económico del gobierno. Bueno, yo he visto que la organización de Milei recibió el apoyo de algo que llaman Barrio Nuevo o similar, una organización que ha estado, el esfuerzo, que ha estado trabajando con los kirchneristas todo el tiempo. Señores, o sea, ustedes, o sea, ¿cómo es que decimos aquí en el país? Ponen a Zamuro a cuidar carne, o sea, le han puesto a los enemigos, a gente que ha trabajado con el kirchnerismo, a cuidar los votos propios, señores. Eso es una inocencia política grandísima. O sea, si las personas que ponen a fiscalizar pertenecen a otros partidos, organizaciones y reciben apoyo económico del gobierno,
como lo recibió en Barrio Nuevo. Señores, los van a robar. Y se lo digo porque en Venezuela chequeamos una vez que los fiscales, el 60% de los fiscales pertenecían. Eso fue un post-mortem, como dicen que hicimos. El 60% de los fiscales están inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, este, eh, los fiscales están cuidando, era al gobierno, no a la oposición. Entonces, eso es un problema fundamental. Y eso fue un error, insisto, que cometió Milei en la última elección. Que no lo vuelva a cometer. Debe haber un filtraje, debe haber algo que de aprobación. ¿Tú quieres ser fiscal aquí? Sí, pero no puede serlo si has apoyado el kirchnerismo, si estás inscrito en el kirchnerismo, en alguna organización política relacionada con el kirchnerismo, o si has recibido planes sociales, si recibes dinero, porque te van a robar los votos. Bueno, señores, eso es toda la presentación. Perdone lo extenso de la misma, pero ya estoy grande, como dicen y me cuesta sintetizar. Lo importante es el mensaje, lo importante es que cuiden con fiscalización, que participen en todo. Y estoy seguro que la mayoría de los argentinos no quieren que continúe el populismo en su país. Independientemente de si es izquierda o derecha, el populismo ha hecho mucho daño. Vean cómo otros países como Uruguay, como Chile, inclusive gobernados por partidos de izquierda, pero que se han alejado del populismo, han podido salir adelante. Argentina tiene, como diría Patricia Bullrich, todo para ser un gran país. Tiene los recursos materiales y principalmente los recursos humanos formados y todo. Entonces yo en serio deseo lo mejor del mundo para Argentina y por eso he hecho este llamado de atención. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.